Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un feliz y bendecido sábado. El día de hoy vamos a compartir una perla de la palabra acerca de nuestro amado Señor Jesús. Y se trata de lo siguiente: en el Sanedrín, en el tiempo de Jesús, ese fue el concilio que lo acusó de ser un falso Mesías, lo juzgó como culpable de blasfemia y lo entregó a los romanos para que lo crucificaran. En el Talmud, que es anterior a Jesús, y especialmente en el Tractate Sanedrín, que era la base de los juicios del Sanedrín en ese tiempo, decía que Jesús sería llamado leproso, posiblemente derivado de lo que la palabra de Dios dice en Isaías 53, versículo 3, que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por leproso, por herido de Dios y abatido. La importancia del Talmud es que el Talmud era la ley no escrita, la ley oral del pueblo judío, y lo sigue siendo. El Talmud es donde están contenidos los 619 mandamientos que deben cumplir los judíos, y además contiene las explicaciones y las opiniones de los ancianos de Israel, de los rabinos más importantes de Israel, de tal manera que el Talmud era como un libro de guía para los judíos, pero también era un libro que hablaba del aspecto profético y del cumplimiento del aspecto profético de la palabra de Dios. Por eso es importante lo que dice el Talmud en relación con Jesús. En el Talmud a Jesús, como mencioné hace un momento, le llamaron leproso, pero Jesús no tuvo lepra. Le llamaron leproso para referirse a él como un hombre de aflicciones, de golpeado, enfermo, desechado, marginado, y también porque leproso en el tiempo del Antiguo Testamento implicaba pecado, abundancia de pecado, y solo hay uno que en la historia encaje en esa descripción: Jesús. ¿Por qué razón? Porque, como ya mencioné en Isaías 53, llevó él ciertamente nuestras enfermedades y nuestros dolores, y sufrió, y nosotros le tuvimos por herido de Dios, por abatido. Y aparte de ello, en Isaías 53:6 dice que sobre él fue cargado el pecado de todos nosotros, de tal manera que la descripción que el Talmud daba acerca del Mesías encaja perfectamente con lo que Jesús era en el tiempo, o con el ministerio de Jesús, más bien, y el ministerio de Jesús en esa cruz del Calvario, de tal manera que a pesar de que ellos lo condenaron, de que el Sanedrín lo condenó como un falso Mesías, por no ser el Mesías, al condenarlo a muerte, al acusarlo de no ser el Mesías, causaron que se confirmara que él era el Mesías, de acuerdo a lo que enseñaba o enseña la palabra de Dios en Isaías 53. Y esto nos da una lección. Incluso los que niegan a Jesús lo confirman por una razón muy sencilla: no se niega lo que no existe, sino solo se niega lo que sí existe. Entonces, aún los que no creen en Jesús dan testimonio de él. Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, necesitamos dar testimonio de él. La palabra de Dios nos lo dice de muchas maneras posibles. Nos lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje pueblo escogido por Dios, para compartir, para predicar, para exaltar las maravillas de nuestro Dios, y las virtudes de él. También en la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, nos dice
que nosotros demos testimonio de las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, que prediquemos las buenas nuevas, que prediquemos el Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la gran comisión lo amplía no solo a la evangelización, sino también al discipulado. Necesitamos, parte de nuestra vida como creyentes es dar testimonio de él, dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y participar totalmente en la expiación que nos da sanidad y shalom, paz e infinidad de bendiciones. No solamente participar del perdón de pecados y de la vida eterna, sino participar de la plenitud de la vida cristiana. No solo predicar el Evangelio, no solo predicar las buenas nuevas, no solo predicar de Jesús, sino vivir a Jesús en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es la meta de la vida del cristiano: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la obediencia a Cristo, por un lado. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Así que esto que dice el Sanedrín acerca de Jesús esto que dice el Talmud acerca de Jesús, y que el Sanedrín lo confirma que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios, no solamente para el perdón de nuestros pecados, no solamente para la sanidad de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias, sino para que usted y yo vivamos en una vida plena, en una vida abundante. Jesús en Juan 10:10 dice que Él vino para que usted y yo tuviéramos vida, y vida en abundancia, y esa vida en abundancia implica el shalom de Dios, implica la infinidad de bendiciones, la infinidad de promesas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Pero esa infinidad de promesas y esas bendiciones las vamos a vivir en la medida en la que permanezcamos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él no podemos tener vida. Así como el pámpano separado de la vid no puede tener vida, de la misma manera usted y yo no podemos tener esa vida plena, esa vida abundante, esa vida shalom, esa vida llena de las bendiciones de Dios, si estamos separados de Él. Permanecer en Él significa permanecer en su palabra. Muy bien, la invitación entonces es no solamente a predicar de su palabra, sino a permanecer en su palabra, para que podamos vivir la plenitud de bendiciones que el Señor Jesús compró para cada uno de nosotros al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día sábado y también un bendecido fin de semana. Y les recuerdo, mañana es el día que el Señor hizo para que nos congreguemos, ya sea hoy o mañana, para que nos congreguemos. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, principalmente que vemos que aquel día se acerca. Aparte, también la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que no se pierda la bendición de congregarse, congréguese en su congregación. Es lindo poder compartir la palabra a través de este medio, es lindo también recibir la palabra a través de este medio, pero también es importante y necesario que nos congreguemos presencialmente. Bendiciones, y que les mando un abrazo y tengan un bendecido fin de semana.